Abran sus Biblias, por favor, en la tercera carta de Juan, por favor. Tercera carta de Juan. Pues no hay capítulo porque nada más son 15 versículos. 15 versículos que veremos el día de hoy. Es una carta muy pequeña, pero una carta que es muy importante, tanto así, bueno, que Dios nos permitió tenerla el día de hoy, leerla y poder aprender de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y yo le he titulado Permaneciendo en el amor y la verdad, o caminando en el amor y la verdad. Entonces es un tema que Juan no deja fuera en cuanto a la verdad que hemos estado hablando, pero seguiremos aprendiendo de lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos día a día. Así que, ¿les parece bien si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros? Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta tarde noche de poder venir a escuchar de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites, Dios, venir con un corazón dispuesto para recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. No permitas que nos vayamos de este lugar sin recibir la enseñanza o el mensaje con el cual quieres impactar nuestro corazón, Dios. Háblanos, enséñanos, ministranos a cada uno de nosotros y cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta es la última carta. Estamos terminando la tercera carta de esta sección de Juan, el apóstol. Y es que si recuerdan, está viviendo la iglesia tiempos difíciles, tiempos de persecución, pero no solamente eso, sino que dentro de la iglesia han estado pasando situaciones donde se han levantado personas que se han alejado de la iglesia, se han apartado de la iglesia. Algunos le llaman los separatistas. ¿Por qué se han separado? Simplemente por estar mencionando y diciendo que Jesús realmente no era el Hijo de Dios, que Él no había venido, que no, que era simplemente que Dios no había venido en carne y que probablemente era un hombre bueno simplemente y hasta ahí. Pero hay un momento donde ellos empiezan a tratar de desanimar incluso a la iglesia. Algunos se han apartado, otros continúan dentro de la iglesia. Y lo que ha hecho Juan dentro de estas cartas es estar mencionando una evidencia de que lo que hablamos de Jesús realmente es verdadero. Y él se ha enfocado en que Jesús o Dios es luz, que Dios es amor y que Él es verdadero y en Él está la verdad. Juan ha estado enfocado completamente a que la iglesia pueda continuar y pueda permanecer, tratando de evitar esos conflictos que puede haber incluso de separación. Las últimas dos cartas, la 2 y la tercera, lo comentamos que estaba enfocada a este grupo de iglesias que eran pequeñas y eran como casas que estaban dentro de la iglesia, o que eran iglesias pequeñas. La semana pasada estuvimos hablando de esta iglesia en la cual Juan le dice la señora elegida, y lo que está tratando de Juan de decir a la iglesia es que puedan aprender a continuar en la verdad, que no haya nada que los pueda desviar del mensaje de la verdad que ellos han establecido. Y el consejo que está dando es que si llegaba a ir alguien a sus casas queriendo hablar, queriendo tomar la palabra para enseñar cualquier cosa que no tenía que ver con lo que es Jesús, dice que no se lo permitieran, que no dejaran que nadie entrara a esas reuniones y tratara de desviar. Es como si hoy estuviéramos aquí en la iglesia y de repente dejáramos que alguien que no cree en Jesús
que trae una falsa enseñanza, quiere dar unas palabras, quiere compartir y quiere enseñar. Entonces sería lógico que alguien que ahora está negando a Jesús o que no cree en Jesús quiera venir a dar unas palabras. Y Juan lo que está haciendo a esta iglesia es: no le permitas que hable ni que diga nada que pueda dañar o afectar a la iglesia. En esta tercera carta, ahora le escribe específicamente a un hombre que se llama Gayo, ¿sí? Y no sabemos si él es un líder, si es el pastor, si está al frente, pero sí sabemos que es alguien que continúa en lo que han aprendido conforme a lo que Juan ha establecido o ha enseñado del evangelio. Y me gustaría leer esta porción. Lo voy a leer en una versión diferente. Creo que sí, es muy sencilla, pero si lo leemos en otra versión, creo que lo podemos entender mucho mejor. Así que son 15 versículos, es rápido. Y mira lo que dice tercera carta de Juan en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Si te das cuenta, Juan está atendiendo un problema que existe en esta iglesia. Me habla de tres personas. Una persona que es un hospedador, una persona que no es un buen hospedador, y otra persona que es un testimonio de las cosas que hace o practica. Entonces Juan quiere hablar o escribe a esta iglesia con el propósito de que la iglesia no sea dañada, que la iglesia no sea dividida, que la iglesia no sea afectada,
pero sobre todo que sigan apoyando a aquellos que comparten la verdad. Y el propósito de Juan es que la iglesia aprenda a caminar o a andar en amor y en verdad. Y creo que ese es el punto importante de toda la enseñanza del día de hoy. Creo que ese es el punto importante, aprender a continuar caminando o permaneciendo en el amor y en la verdad, a pesar de las situaciones que están pasando en nuestra vida o incluso en la iglesia. Vayamos verso a verso y vayamos desglosando un poquito. Realmente vamos a irnos por arriba. Hay muchas cosas que pudiéramos profundizar, pero creo que la idea al final es entender que tenemos que caminar en el amor y la verdad a pesar de cualquier situación. Recordemos que cuando dice el anciano, cuando hablamos del anciano, se consideran que se refiere a Juan. En aquel tiempo, ellos saben a quién se están refiriendo. Y volvemos a decir, probablemente Juan, por el tiempo de la persecución y por la cuestión de las cartas, omite su nombre al saber ellos quién está dirigiendo esta carta. Y entonces es Juan el que está escribiendo. ¿A quién? A Gayo. Los comentaristas no están muy seguros, aunque en el libro de Romanos, Corintios y en Hechos se mencionan otras personas que se llaman Gayo. No están seguros que sean la misma persona, porque comentan que este nombre era muy común en aquel tiempo. Entonces me dice que el anciano, que es Juan, a Gayo, que es esta persona, y él se expresa con amor, dice el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2 dice amado. Ahorita que leíamos decía amigo, ¿verdad? Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los primeros 4 versículos que vamos a estar viendo ahorita simplemente es un saludo, es una salutación, es una carta, y está empezando simplemente con un saludo. Y era muy común en aquel tiempo, cuando normalmente uno lee las cartas de Pablo. Normalmente cuando Pablo dice a quién va escrito, siempre saluda y dice gracia y paz para vosotros. Era un saludo cristiano, ¿sí? Que normalmente reconocido hacia Timoteo y a Tito, añade misericordia, dice gracia, misericordia y paz. A este Juan hace un saludo muy normal y muy común, en el cual está diciéndole a Gayo, a quien va dirigido esta carta, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como un paréntesis nada más mencionarlo, algunas personas consideran que este es uno de los versículos en los cuales se toman para poder enseñar acerca de que Dios desea que cada uno de nosotros seamos prosperados, que nos vaya bien. Incluso algunos consideran que aquí uno de los evangelistas reconocidos como Oral Roberts establece un principio para poder hablar acerca de la prosperidad que tiene que ver dentro de las iglesias. En aquel tiempo era muy común pensar que alguien entre menos tenga era alguien que era mejor cristiano. Otra, el pensar que alguien estaba enfermo era consecuencia del pecado. Entonces, de repente establecen este versículo como un principio o como una idea de una doctrina o enseñanza, que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y entonces de ahí se manejan mucho que no debes de estar enfermo, porque estás enfermo, puedes estar en pecado y todo. Pero lo que hacen los comentaristas es decir que Juan no está estableciendo una doctrina de enseñanza, simplemente es un saludo. Lo que Juan está diciéndole a Gayo al escribir esta carta simplemente es: yo espero que estés bien, yo espero que estés prosperado, que no estés enfermo, estés en salud y que en todo momento estés bien. Es un saludo simplemente que está diciendo. Y entonces le dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas
en la verdad. Y esto me hace entender, Juan era alguien, un pastor de un grupo de iglesias que normalmente mandaba personas a visitar, a ver cómo se encontraba cada una de estas iglesias. Y es la manera en que se dan cuenta de los problemas que pudiera haber en las demás iglesias. Cuando manda a esos hombres y ellos van y están ahí en esta pequeña iglesia donde está Gayo y regresa, bueno, las noticias son, ¿sabes qué? Hay una persona que es un ejemplo, hay una persona que es diferente, que es Gayo. Y él está dando testimonio realmente de la verdad. Y importante, porque hace unas semanas cuando hablábamos de la verdad y dijimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, recordemos que comentamos que cuando está hablando de la verdad no está hablando no está hablando de algo, sino está hablando de una persona. Y la manera en que está refiriendo Juan es que este hombre, Gayo, estaba viviendo de acuerdo a lo que se enseña, o se está viviendo de acuerdo a Cristo. Y creo que esto es un punto importante para todos nosotros, porque nosotros no podemos vivir de una manera contraria a lo que enseñamos. Sería algo ilógico que nosotros prediquemos un Dios de amor y estemos peleados en todo momento. Sería ilógico que nosotros hablemos de un Dios que perdona y nosotros no podamos perdonar. Sería lógico que nosotros hablemos de alguien o de un Dios que nos pide o exigir a otros que vivan en santidad cuando nosotros estamos viviendo completamente en el pecado. Entonces Juan está diciendo algo que me da gozo o me regocije mucho, es cuando los hermanos me dieron un testimonio de ti. Y el testimonio es que tú estás viviendo de acuerdo a la verdad. Y lo podemos tomar, como les dije, de acuerdo a Cristo o de acuerdo a lo que nosotros hemos compartido. Y dice versículo 4: no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto habla sobre esa manera de vivir completamente en lo que Dios ha establecido para la iglesia, y que la iglesia esté viviendo. Ahora, no perdamos el sentido. Están viviendo este momento la iglesia en crisis. Esta iglesia está en crisis. Esta iglesia está pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Hay persecución, crisis. Hay división, algunos ya se fueron de la iglesia, está en crisis. Hay gente que están enseñando cosas equivocadas dentro de la iglesia, está en crisis. Cuando muchas veces llegamos a pensar y decimos, híjole, ojalá que la iglesia fuera como la iglesia primitiva, pensando que en aquel tiempo no había problemas. Claro que había problemas. Y no solamente aquí, tú ves las cartas de Corintios, Pablo también nos habla de los conflictos y problemas que había en todas las iglesias. Entonces, esto me ayuda a entender algo. No queremos llegar a decir la iglesia hoy está en crisis y está arruinada, sino tenemos que entender que Dios nos ha dicho que iba a haber trigo y ahí va a haber cizaña. Que incluso Pablo le dice, creo que a los Efesios y en la iglesia dice, habrá gente que de nosotros mismos o de aquí mismo se levantarán y tendrán apariencia de ovejas, pero serán lobos rapaces. O sea, ese conflicto o ese problema no es algo nuevo o solamente algo en aquel tiempo, sino es algo que ha pasado dentro de la iglesia. Y otra vez, no se trata de ver la iglesia como fatalista, decir todo está mal, todo está perdido, está arruinado, porque no es de esa manera. Porque a lo mejor hay gente que es cizaña, pero hay mucha gente que realmente ama, teme y sirve a Dios. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque la iglesia está formada de lo vil y de lo menospreciado del mundo. De gente mala, de gente mentirosa, de gente drogadicta, de gente con vicio, de gente con problemas, de gente, claro, siendo transformada completamente por Dios. Y claro que hay un gozo. Cuando uno está en la iglesia y uno empieza a ver el crecimiento que hay en la iglesia, uno se goza. Como líder, como pastor, como Juan lo está diciendo. Y cuando ves la vida de una persona transformada, es el mayor gozo que puedes ver.
Cuando ves una vida de una persona que estaba en droga, estaba en ruina, estaba en fracaso, estaban a punto de divorciarse, separarse, lo que sea, y de repente ves cómo Dios toma esa vida y la transforma, la renueva y la cambia, claro que produce un gozo. Por eso es importante que escuchar cuando da un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno, claro, de nosotros. Y todos tenemos algo que decir. Porque si estamos aquí es porque Dios ha transformado nuestra vida de una manera diferente o especial, a su manera, a su forma, a como es Él. Versículo 5. Veamos cómo es este hombre que Juan lo va a elogiar por su hospitalidad. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está hablando en este momento acerca de la hospitalidad, ¿sí? El hospedar gente. Creo que es muy diferente quizás el día de hoy el hospedar a alguien. No sé qué tan común puede ser el día de hoy. Quizás si alguien va a tu casa y tú lo hospedas, lo normalmente es que a veces le dices: tú acuéstate en la cama, yo me acuesto de repente en el piso o en el sillón, o a ver dónde, ¿verdad? Pero tratamos de que la gente se sienta mejor. Le damos que, ¿sabes qué? Ahí está el refri, lo que ocupes, aquí está el baño y todo. Y si queremos tratar bien, todavía lo llevamos a pasear, a que conozca la ciudad, y podemos ser buenos hospedadores en relación a eso. A mí me llama la atención, quizás por los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, que quizás el hospedar en casa no es tan común como en otros tiempos, o no sé si ahora donde nos movemos nosotros no se mueve tanto, porque yo me acuerdo que cuando estaba yo recién siendo cristiano, era muy común que venía gente de otras naciones o de otras partes a las iglesias, y era muy común que la misma iglesia hospedaba. Estábamos nosotros jóvenes, y había un evento que era juvenil, y era un evento que venía de todas partes de la República Mexicana, y en la iglesia o en el lugar donde se hacía, se recibían, no sé, 1,000, 2,000 o 3,000 jóvenes. ¿Y qué es lo que hacían? Para que no pagaran, los hospedaban en diferentes casas y se atendían, y era algo muy normal en ese tiempo, ¿no?, que estábamos nosotros. Bueno, en el tiempo de la iglesia primitiva no había hoteles, y era muy normal que alguien que fuera a salir a compartir o a predicar la palabra, lo más natural y normal es que la misma iglesia lo recibiera y lo pudiera hospedar y lo pudiera atender bien. Era lo más lógico. Pero incluso algo que Dios le pedía siempre a su pueblo es que se acordaran cómo ellos estuvieron como esclavos, cómo ellos anduvieron como una nación sin tener nada, y que tenían que aprender a tratar bien a aquellos que eran extranjeros. Y entonces el hospedar era algo tan natural y tan normal. Y entonces aquí Juan está hablando de cómo era este gallo con las personas que iban a compartir la palabra, y resalta tres cosas. Bueno, son tres cosas que me hablan de su carácter y que se reflejan quizás en dos cosas más. La primera, tres cosas que vamos a ver, características de este hombre que nosotros tendríamos que tener. La primera dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Lo primero que yo puedo ver que este hombre resalta que era un hombre que era fiel. Y qué importante es que nosotros podamos ser hallados fieles delante de Dios.
¿Por qué fiel es importante? Porque es una cualidad incluso en la cual Dios llega a resaltar a aquellos que obedecen o que trabajan o que hacen lo que Dios le ha pedido. ¿Se acuerdan aquellos hombres que Dios le dio unos talentos? Aquellos que multiplican, que hacen crecer el talento que Dios les ha dado. Dios se refiere a ellos de esta manera: buen siervo fiel. Y le dice: en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Una cualidad que tiene que haber en nosotros, tiene que ver en relación a la fidelidad que le tenemos que tener a Dios nosotros, al llamado, al servicio, a lo que Él nos ha escogido. ¿Para qué? Para que podamos ser fieles. La Biblia me dice que aquellos que servimos a Dios es necesario que los administradores seamos hallados fieles. Y puedo hacerte una pregunta: ¿qué tan fiel eres tú a lo que Dios te ha pedido que hagas? No hablo de ser fiel y no fallar y no pecar, sino estoy hablando de tu conducta y tu carácter. Porque algo que está viendo Juan en este hombre, en esta iglesia, otra vez, en un tiempo difícil, en un tiempo de división, en un tiempo de conflictos, es que a pesar de que la iglesia está en crisis, y lo más fácil sería: vámonos de aquí. Lo más fácil de hacer eso, veo que este hombre está siendo fiel. Fiel al lugar donde Dios lo ha puesto. Y creo que eso yo debo de resaltar en mi vida. Me habla de esa fidelidad que yo tengo que vivir y tengo que estar completamente para Él. La segunda característica, mismo en el versículo 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún, dice ahí, servicio a los hermanos. La segunda característica que podemos ver en este hombre y que para nosotros debe ser importante es el servicio o el servir a Dios. Interesante, porque el día de hoy la mayoría de la gente está buscando un mejor puesto, una mejor posición, para de repente que yo quiero ser jefe, pareciera para que todos los demás trabajen para mí. El reino de Dios es completamente diferente, porque me dice que Dios, Jesús mismo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. La actitud de nosotros, ¿cuál es? ¿Tú quieres ser servido? ¿O tu actitud es la de servir a otros? ¿Cuál es tu postura? Es más, simplemente la pregunta podría ser: todos nosotros un día daremos cuenta delante de Dios de nuestro servicio. Y la pregunta es: ¿le estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha pedido? ¿Realmente tu vida está entregada a Dios en el servicio que Él te está llamando? Porque el día que estemos delante de Él, todas nuestras obras serán pasadas por ahí. Y Dios va a pedir cuentas de nuestro servicio, de los talentos, de las cosas que ha puesto en nuestras manos. Y creo que es importante que el día de hoy tú pienses en esa idea. Tengo que ser fiel a Dios, tengo que servir a Dios, porque es algo que Dios está pidiendo que nosotros lo podamos practicar, el servicio completamente a Él. Si tú lees la Biblia, en todo momento tú ves que Dios quiere que su pueblo le sirva y su pueblo le adore. Cuando su pueblo lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Pues para que le sirva y para que le adore. Si Dios nos ha escogido del pecado y nos ha rescatado, ¿para qué es? Para que le sirvamos y para que le adoremos. Entonces creo que es importante que nosotros pongamos atención en relación al servicio. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Dice: especialmente a los desconocidos. Aquí en desconocidos está hablando de aquellas personas que llegaban a la iglesia a compartir y que incluso no los conocían. No está hablando de inconversos, está hablando de cristianos que no conocían, pero que simplemente por llegar ellos les servía. Y creo que algo así hacemos nosotros, ¿no?
Cada vez que nuestro hermano César, es que normalmente lo hace, ¿no? Que pregunta, ¿quién viene por primera vez? Levante su mano. ¿Y qué hace? Le da una bienvenida. Y siempre lo dice, nos gozamos porque hoy acabas de venir, porque es tu primera vez aquí. Y muchos de ellos son gente que vienen de otra iglesia, o son invitados, o son de cualquier razón. Entonces, ¿qué hay? Hay un gozo y una alegría. ¿Los conocemos? No, no los conocíamos. Pero al momento de entrar en esta iglesia o estar juntos, somos parte de esa familia que Dios ha unido. Y la tercera, versículo 6. Tercera característica que veo aquí en Gallo, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, dice, de tu amor. La tercera característica que tiene que haber en nosotros es el amor de Dios en nuestras vidas para con los demás. Y una vez, primera de Juan, segunda de Juan y ahora tercera de Juan, una vez más, Dios nos habla acerca de ese amor. Y este amor es el amor ágape. Un amor en el cual puedas estar dispuesto a sacrificarte por alguien. Porque la Biblia me dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. El amor de Dios se manifestó dando su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Mira lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ahí está el punto, ¿no? El amor no solamente se dice, el amor se demuestra. Y lo que tengo que aprender una vez más como iglesia es estar viendo la necesidad que hay en quién, en nuestros hermanos, en la gente que está a tu alrededor. Y si está pasando por un problema difícil, tú tienes que ver cómo ayudarle. Muchas veces uno de los errores que hay en la iglesia, y no quiero decir como para justificarme, ¿no? Pero muchas veces la iglesia está esperando que el pastor ayude o suple, cuide la necesidad de toda la gente de la iglesia. Y eso es imposible, porque yo como pastor estoy al frente, pero Dios es el buen pastor y Jesús es el gran pastor, ¿no? Pero a quien Dios ha puesto en cuidado de unos y otros es a la misma iglesia. Tú debes de ver la necesidad que hay en tu hermano. Tú debes de ver qué está pasando con el que está a tu lado. Y hay veces que no sabemos ni cómo se llama. Hay veces que ni saludamos al hermano. Hay veces que ni nos acercamos al hermano. ¿Por qué? Me da vergüenza, me da pena. Y es más fácil, hermano, y se acabó. Pero la Biblia me enseña que debe de haber un amor en nosotros, no solamente decir que amo a mis hermanos, sino estar atento a la necesidad de cada uno de ellos. Por eso Juan le está diciendo, los de la iglesia han testificado de tu amor. Y luego dice, y harás bien al encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esta porción está hablando de aquellos que llegaban a la casa. Ellos tenían que atenderlos, tenían que cuidarlos, incluso tenían que proveerles lo que necesiten para que ellos puedan continuar su viaje. Y esto me habla de apoyar incluso económicamente. Cuando tú ves la necesidad de tu hermano, cuando ves la necesidad en la iglesia, tienes que estar dispuesto a dar para que ellos puedan estar bien. Ahora, en este punto específicamente me está hablando de personas que están yendo
a compartir la verdad, compartir el evangelio, y llegan a una iglesia, comparten, están atentos de la iglesia y van a otro lugar y están compartiendo el evangelio. Por eso dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, ellos están diciendo, esta gente que está yendo a compartir no les está pidiendo nada a aquellos que no son cristianos. Y creo que ese es un punto importante, para que no vean a los cristianos como alguien que quiere sacar ventaja o quitar dinero a los demás. Y ese es un problema. No es un problema que se veía solamente allá, sino hoy es un problema aún en la iglesia. Con lo que más le tiran a la iglesia el día de hoy tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Normalmente dicen, hombre, y te quieren quitar todo tu dinero. El problema es que en muchas iglesias pareciera que sí. El triste es que hay muchas iglesias que pareciera que sí quieren trasquilar a las ovejas, y por culpa de unos afectan a otros. Entonces Juan está diciendo, ustedes apoyen, ustedes ayuden, que se siga predicando. Ellos salen a predicar por amor y no les piden nada a la gente que no son cristianos, con el propósito que la iglesia pueda ayudar. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas que predican el evangelio para que cooperemos con la verdad. Y ese es un punto. Hay muchas maneras de nosotros poder evangelizar. Una manera es salir a compartir la palabra, el evangelio. Y es interesante, ¿por qué? Porque en la iglesia hay un grupo de hermanas que están saliendo a evangelizar algunos días. Hay un grupo de jóvenes que están saliendo a evangelizar ciertos días. Y muchas veces se necesitan Biblias, se necesita ir a veces van y les llevan alimento, van y les llevan despensas, van y les llevan ropa, y se necesita de repente llevar cosas para ese tipo de personas, tratados, llevar algo para poder entregar. Y creo que muchas veces nosotros podríamos apoyar esa área para que el evangelio pueda llegar a la vida de estas personas. A lo mejor tú no puedes ir por tu horario de trabajo, a lo mejor no puedes ir por la escuela, pero a lo mejor puedes aportar algo para que pueda el evangelio llegar a cada uno de ellos. Creo que es una oportunidad que nosotros tenemos de que el evangelio pueda llegar a más personas. Versículo 9. Acabamos de ver un ejemplo de una persona con una gran hospitalidad, que es Gallo. Juan va a hablar del problema que está dentro de esta iglesia. Dice versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, ¿cuál problema hay? Pareciera que Diótrefes es un líder, alguien que se ha levantado dentro de esta iglesia. Otra vez, veamos que es una iglesia que está pasando por un momento difícil. Puede ser un líder, alguien que se hace un líder, puede ser el pastor, no nos dice, o alguien que está tomando este liderazgo, pero no está actuando correctamente. Imagínate, dice que esta persona le gusta tener el primer lugar. En otras palabras, quiere llamar la atención, quiere ser reconocido, quizás busca la fama y demás. Quiere que se haga solamente lo que él está diciendo. Si es un pastor, si es un líder que es egoísta, vanidoso, que piensa en él y no piensa en nadie más. Muy parecido a lo que de repente puede pasar en las iglesias el día de hoy. Un pastor que quiere que la gente sea manipulada
para que se haga solamente lo que Él quiere. No solamente eso, sino que este hombre empezó a hablar mal de Juan y se está levantando contra la autoridad de Juan. Este hombre empieza a acusar y a decir cosas que no son contra Juan y con la gente que está alrededor de él, y que está causando división en la iglesia, y que está causando daño en la iglesia, en el cuerpo del evangelio, en el cuerpo de Cristo. Y lo que hace Juan simplemente es decir: yo he querido escribir y no me reciben, entonces ¿qué hago, Gallo? Pues te escribo a ti y te animo que sigas adelante, que sigas fiel, que sigas sirviendo, que sigas amando, que sigas apoyando a los que están, en los que estoy enviando. Sigue igual, no vayas a ser como este hombre que está buscando una posición, que está buscando un lugar. Y no solamente eso, es más, tiene manipulada la iglesia, porque si hubiera alguien que quiere ayudar a los que yo envío, bueno, él primeramente los va a prohibir. Y si no hacen caso, entonces los expulsa de la iglesia. Y esto a mí me llama la atención, porque no se trata de hablar nada de nadie, porque nunca lo hacemos de esa manera. Pero creo que el día de hoy hay un problema dentro a veces de las iglesias, donde pareciera que el pastor de repente se convierte casi en el Dios de la iglesia. Y el Dios habla, y ese pastor lo que dice se tiene que hacer. Entiendo el concepto de autoridad, pero no puedo entender el concepto de control y manipulación. Frases como: si te vas de la iglesia, te vas en maldición. Frases como: si no vienes o no me ayudas, olvídate, mejor vete de esta iglesia. Y créanme que son cosas que realmente suceden. Gente que hay hoy en el día a día tratando de controlar, manipular. A mí me llama la atención porque tengo unos familiares que empezaron a ir a una iglesia, y fue bien increíble porque empezamos a platicar con ellos y todo, y de repente el pastor llamaba a gente de la iglesia y decía: hermana, quiero que vaya a la casa y vaya a ayudarle a mi esposa a hacer el aseo de la casa. Y tenían que ir, y a lo mejor lo hacían por amor, pero no era correcto. De repente: hermano, por favor, ¿puede ir a mi casa a lavar el carro? Cosas como esas. Y lo que hizo esas actitudes es que estos familiares que nosotros tenemos se alejaran completamente de la iglesia, porque en vez de mostrar un amor, debía ser al revés. Quizás el pastor tenía que llegar a la casa de él: hermano, vengo a lavar el carro, ¿verdad? Pero no usarle, no eran sus servidores. Y de repente hay gentes en las iglesias que pasan de esta manera. Hay iglesias donde a veces hasta el pastor es intocable. Gente que llega a la iglesia y que platicamos, a mí me lo han dicho: estoy sorprendido porque con usted me puedo sacar a platicar, y estaba en otras iglesias donde el pastor era inalcanzable. O sea, queríamos decirle algo y me decían: saque cita en 15 días a ver si lo atiende, y a ver si se puede, y si no. Y de repente uno empieza a ver que empieza a desviarse el propósito que hay en la iglesia. Y lo más fácil es criticar, hablar, apuntar, decir mal de una y otra. Y tan fácil, esta es la iglesia, y es mi iglesia. Y si no te gusta, la puerta está muy abierta, está muy grande. Cuando nosotros, como aquí, lo hemos enseñado, esta iglesia no es de nosotros. Dios nos permitió abrir obra, empezar con 7 personas en una casa, y sería muy fácil decir: es que esta es nuestra iglesia, pero yo ni di mi vida por ustedes, yo ni he hecho nada, todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Cristo.
Y nosotros hemos enseñado, y quiero que lo sepan, esta iglesia no es de nosotros. Tampoco al rato se lo dejo de herencia a mis hijas, ¿no? A ver quién se quiere casar con mi hija para que se haga el pastor de la iglesia. No pensamos de esta manera. Ya van varias veces que le hemos entregado la iglesia al hermano Arturo y no quiere, ¿verdad? No es jugando. Pero a lo que voy es que esta iglesia no es de nosotros. Esta iglesia es de Cristo. Y tenemos que aprender algo. Si el día de mañana por algo nosotros llegamos a faltar, la iglesia tiene que continuar y no es de nosotros. Todos aquí, por eso hay un liderazgo, hay un trabajo en equipo y todo. Porque no estamos nosotros viendo como un lugar de posición. Dios no nos lo ha permitido. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que nosotros tenemos que aprender a tener cuidado y amar a la gente, no usar a la gente. Por eso Juan está escribiendo. Incluso dice, le dice a Gallo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y luego dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces me habla de un grupo, una persona diferente. Algunos piensan que este Demetrio es aquel que llevó las cartas. Lleva la carta con Gallo y empieza a leer, y dentro de la misma carta le dice: bueno, el que te lleva la carta, que es Demetrio, bueno, no te preocupes, él es un verdadero hermano. Damos testimonio que realmente él camina y anda en la verdad. Ahora, tú nos conoces que no decimos mentiras. Bueno, él es un verdadero hijo de Dios. Y termina Juan al final diciendo: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Esto me ayuda a entender algo. No quiere escribir, pero qué bueno que escribe, porque hoy tenemos esta carta. Segundo, Juan sabe que en esta iglesia hay un problema. Juan no lo deja a la desidia, sino que Juan está atendiendo. Quizás lo más lógico y lo más fácil es ir y ver cara a cara a este Diótrefes que está hablando mal y decir: a ver, ¿qué andas diciendo de mí? Pero Juan no está movido por esas situaciones. Manda una carta esperando que las cosas puedan cambiar, aunque Juan sabe que va a ir y va a arreglar la situación que está pasando. Y al final dice: la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y termina Juan buscando la paz, aunque la iglesia está pasando por momentos difíciles. ¿Qué podemos aplicar esto? Dos cosas podemos aplicar esto a nuestra vida para terminar. La primera: Juan quiere que, a pesar de la situación difícil que están enfrentando, la iglesia pueda vivir en amor y en verdad. Que a pesar de lo que están enfrentando, el amor pueda reflejarse en la iglesia. ¿Y qué? Que puedan vivir conforme a lo que la verdad o el evangelio o Cristo nos muestra que debemos de vivir. Eso es importante para nosotros. Si en algún momento llegamos a estar en una situación, Dios no lo quiera, difícil en la iglesia, la idea no es correr, la idea no es salir, la idea es, bueno, depende de cada situación, ¿verdad? Pero la idea es aprender a continuar en amor, aprendiendo a amar a aquellos que han fallado, o aquella situación a la vez que está pasando. Tengo que amar a las personas, pero tengo que caminar en la verdad.
La otra manera que podemos terminar el día de hoy aprendiendo es, yo no sé qué situación estés pasando el día de hoy. Ya no hablamos de una iglesia, ahora hablamos de tu vida. Y a lo mejor estás en un problema difícil, en una crisis, en un conflicto, en una situación muy difícil. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a hacer lo malo? Acaba de decirle Juan a Gallo, tienes que hacer lo bueno, porque el que hace lo bueno es porque conoce a Dios, y el que hace lo malo realmente a Dios no conoce. Entonces las situaciones que yo esté pasando no me pueden llevar a vivir de una manera equivocada. Al contrario, yo tengo que vivir en integridad, agradando a Dios en todo lo que yo hago. Número 1, en amor. Porque el amor es aquel que puede reflejar o puede transformar mi vida en todo momento. Y 2, en verdad, lo que yo creo, lo que yo vivo, tiene que ser conforme a lo que Dios nos ha enseñado. No puedo no puedo pensar que mi fe y mi confianza está en Dios y estar temiendo que voy a morir. No sé si me explico. No puedo pensar, creer que Dios es mi pastor y que nada me faltará y estar temiendo que voy a caer en ruinas y en fracaso. Que de repente no es congruente. Cuando yo creo a la palabra, recibo la palabra y adopto esa palabra en mi vida, yo tengo que vivir conforme a lo que la palabra me está enseñando. Y la Biblia me dice que su amor echa fuera todo temor, que su cuidado me protege, que su confianza o mi situación debo de aprender a dejarla en Él. Jesús llega a decir, dejen sobre mí todas sus cargas, toda su ansiedad, déjala sobre mí. Y entonces Él puede cambiar y transformar nuestra vida para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir en amor y en la verdad, amando a Dios y amando a mi prójimo como a mí mismo. Y número 2, tengo que hablar, tengo que vivir conforme la verdad que Dios nos ha enseñado, que está en su palabra.